En este video veremos el análisis de un circuito equivalente RC en serie. Un circuito equivalente es aquel que se ha simplificado, pero conserva las mismas propiedades eléctricas que el circuito original. En nuestro caso, lo hemos simplificado a un circuito de una malla con un elemento de cada tipo, un resistor de resistencia R y un capacitor de capacitancia C, además de una batería que entrega una diferencia potencial igual a E. Y suponemos que la corriente circula en este sentido. Aplicando la ley de Kirchhoff de mallas a nuestro circuito, la suma de las caídas de potencial en la malla es igual a 0. Empezamos el análisis de la esquina superior izquierda del circuito y en el sentido de la corriente. Entonces, al pasar por el resistor, se tiene una caída de potencial dada por RI. Al pasar por el capacitor, se tiene una caída de potencial dada por Q en C. Y finalmente, al pasar por la batería del polo negativo al polo positivo, se tiene una subida de potencial E. Y esto igualado a 0. Haciendo uso de la definición de la corriente, es decir, la corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo, y sustituyendo para la expresión que se obtuvo en la ley de Kirchhoff de malla, la ecuación es ahora menos resistencia derivada de la carga respecto al tiempo menos carga dividido por capacitancia más el voltaje de la batería igual a 0. Y aquí identificamos una ecuación diferencial de orden 1, lineal, no homogénea, de coeficientes constantes, y se puede resolver por cualquiera de los métodos de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a usar el método de variables separables. Primero, dividimos la expresión por menos r para hacer 1 el coeficiente de la primera derivada. Y entonces, la derivada de la carga respecto al tiempo más la carga dividida por el producto resistencia-capacitancia es igual al voltaje dividido por la resistencia. Siguiendo con el procedimiento, la derivada de la carga respecto al tiempo es igual al voltaje dividido por resistencia menos carga dividido por resistencia-capacitancia. Y separamos las variables. El diferencial de carga dividido por E menos Q en C es igual a 1 en resistencia diferencial del tiempo. Ya tenemos separadas las variables. Ahora antidiferenciamos ambos lados de la igualdad. La integral del lado izquierdo es igual a menos C logaritmo natural de E menos Q en C y la integral del lado derecho es igual a 1 en resistencia que multiplica la integral unitaria del tiempo, es tiempo, más la constante de integración. Pero dado que aquí ya utilizamos C para la capacitancia, vamos a utilizar otra literal para la constante de integración. En este caso vamos a usar K. Una vez obtenidas las integrales, ahora debemos despejar la variable dependiente, por lo que el logaritmo natural de voltaje menos carga dividido por capacitancia es igual a 1 dividido por menos resistencia capacitancia, y eso multiplica a tiempo a la constante de integración. Para eliminar el logaritmo natural, aplicamos la exponencial natural en ambos lados de la igualdad, y entonces del lado izquierdo E a la logaritmo natural del voltaje menos carga capacitancia
Y del lado derecho se tiene entonces E a la menos T en RC menos K en RC. Del lado izquierdo se cancela la exponencial con el logaritmo y se tiene voltaje menos carga en capacitancia es igual, y aquí hacemos uso de las propiedades de la exponencial y escribimos el lado derecho como la exponencial a la menos K en RC que multiplica la exponencial menos T en RC. Continuando con el despeje de la carga, entonces Q en C es igual a E menos el producto de las exponenciales y ahora la carga de esta expresión es igual a voltaje capacitancia menos capacitancia que multiplica a las funciones exponenciales. Para determinar la constante de integración debemos aplicar las condiciones iniciales. En este caso vamos a suponer que la condición inicial del capacitor era que está totalmente descargado al momento de conectarlo en el circuito, por lo que la carga inicial es igual a 0. Esta condición la aplicamos a la función de la carga y entonces la carga en el tiempo 0 es igual al voltaje capacitancia menos capacitancia multiplica la exponencial de menos K en RC y la exponencial evaluada en 0. Entonces 0 dividido por RC es 0, E a la 0 es 1. Por lo que del lado izquierdo la carga inicial que es 0, del lado derecho voltaje capacitancia menos capacitancia, la exponencial de menos K en RC y esa exponencial que vale 1. Ahora cancelamos capacitancia en ambos términos del lado derecho y entonces la exponencial E a la menos K en RC es igual al voltaje de la batería. Sustituyendo esta expresión en la función solución de la ecuación diferencial, entonces la carga como función del tiempo es voltaje capacitancia menos capacitancia voltaje, sustituyendo E en esta expresión y la exponencial negativa en el tiempo. Con un factor común S, entonces la expresión es la carga es igual a voltaje capacitancia que multiplica a 1 menos la exponencial negativa en el tiempo. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Entonces ya tenemos la ecuación diferencial del circuito equivalente RC en serie, tenemos la función solución de la ecuación diferencial y esta función es el modelo matemático de la carga en el capacitor respecto al tiempo. Ahora vamos a analizar la expresión. Primero, el producto voltaje-capacitancia es carga. Segundo, dado que la exponencial natural es adimensional, el exponente también debe ser adimensional, por lo que debemos realizar un análisis dimensional del exponente. Es decir, la unidad del exponente es 1 o es adimensional. Entonces, la unidad de tiempo es igual a la unidad del producto RC.
Y dado que la unidad del tiempo es el segundo, entonces la unidad de RC es el segundo. Y como R y C son constantes, entonces el producto RC es constante. Como la unidad de RC es el segundo, entonces el producto RC es una constante de tiempo. Y como encontramos varias constantes de tiempo en el análisis de circuito, entonces identificamos RC como constante de tiempo capacitiva, dado que contiene la capacitancia. Y el producto RC a la constante de tiempo capacitiva la llamamos tau. Tau es la constante de tiempo capacitiva del circuito equivalente RC y es igual al producto resistencia-capacitancia. Ahora, de la expresión para la carga, vamos a obtener la corriente en el circuito, sabiendo que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Y entonces la corriente se obtiene derivando esta expresión. La constante sale de la derivada y derivando estos términos, la derivada de 1 es 0 menos la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial multiplicada por la derivada del exponente. Simplificando la expresión para la corriente, I de t es igual a EC dividido por RC, menos por menos es más, la exponencial negativa queda con coeficiente positivo, más 0, entonces tenemos la exponencial negativa. En esta expresión, capacitancia dividido por capacitancia es 1, y la corriente es igual a voltaje dividido por resistencia y multiplicado por la exponencial negativa. Y en este caso, diferencia potencial dividido por resistencia es corriente. Por lo que tenemos la expresión para la corriente como función del tiempo en el circuito equivalente RC. Ahora vamos a hacer el análisis geométrico de la función Q de t y de la función I de t. Al tiempo 0, la exponencial negativa es e a la 0, que es 1, 1 menos 1 es 0, multiplicado por S es 0. Es decir, en t igual a 0, la carga es 0, que es la condición inicial. Como ya conocemos el comportamiento de la exponencial negativa y de 1 menos la exponencial negativa, evaluamos t al infinito. Con t al infinito, la exponencial negativa tiende a 0, y 1 menos 0 es 1, multiplicado por S es S. Es decir, cuando t tiende a infinito, la carga tiende a una constante, por lo que se tiene una asíntota dada por S. Y entonces la gráfica de la función de la corriente respecto al tiempo es una curva de este tipo. Haciendo el análisis en el tiempo como múltiplos de la constante de tiempo capacitiva. En una constante de tiempo capacitiva, evaluando en la expresión para la carga, esto sería e a la menos 1. Y 1 menos e a la menos 1 es 0.632 multiplicado por S. Entonces, cuando el tiempo ha transcurrido a una constante de tiempo capacitiva, la carga
es 0.632 S. Pero S ya sabemos que es carga. Entonces, cuando T es igual a una vez tau, la carga en el capacitor es 0.632 veces Q. En dos constantes de tiempo capacitivas para el tiempo, la carga, sustituyendo en la función, esto sería 1 menos e a la menos 2, que es 0.865 multiplicado por S. Entonces, aquí tenemos 0.865 veces Q. Y en la gráfica, Q mayúscula es una asíntota. Por lo que entonces, Q mayúscula es la carga máxima que almacena el capacitor. Al momento de conectar el circuito, el capacitor está descargado. A medida que transcurre el tiempo, el capacitor se va cargando hasta alcanzar asintóticamente su valor máximo, que es Q mayúscula igual al voltaje de la fuente por la capacitancia del capacitor. Y entonces, en una constante de tiempo, el capacitor se ha cargado al 63.2% de su capacidad. En dos constantes de tiempo capacitivas, el capacitor se ha cargado al 86.5% de su capacidad máxima. Y al infinito, el capacitor está totalmente cargado. Vamos a hacer el análisis geométrico para la corriente como función del tiempo. Para t igual a 0, la exponencial evaluada en 0 es 1, se multiplica a e en r. Entonces, en t igual a 0, la corriente es E en R. Y ya dijimos, diferencia potencial dividido por resistencia es corriente. Para T igual a una constante capacitiva, esto es E a la menos 1, que es 0.368 multiplicado por ER. Esto es igual a 0.368 I. Y para dos veces la constante capacitiva, tenemos la exponencial a la menos 2, que es 0.135 multiplicado por ER. Y entonces esto es 0.135 veces la corriente. Y la gráfica de la corriente entonces es así. Y también tiene un comportamiento asintótico en 0. Por lo que al conectar el circuito sin carga del capacitor, la corriente en el circuito es igual a I, que es voltaje de la fuente dividido por la resistencia. A medida que el capacitor se carga, la corriente disminuye en el circuito, de tal forma que al alcanzar el capacitor su carga máxima, la corriente en el circuito se anula. Es decir, cuando el capacitor está cargado, se comporta como un interruptor abierto y no permite el paso de la corriente. Y entonces, para la carga, podemos expresar la función como Q, que multiplica a 1 menos E a la menos T en RC. Y para la corriente podemos expresar la función como I de T igual a I E a la menos T en RC. Donde Q mayúscula es la carga máxima que puede almacenar el capacitor. E I mayúscula es la corriente máxima que se genera debido a la fuente en el circuito. Por último, vamos a determinar la energía en el sistema. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Calculando la integral unitaria de energía.
Esto es igual a la integral unitaria de trabajo, dado que el trabajo es el cambio de energía, en este caso la energía eléctrica. Para el circuito RC, la diferencia de trabajo es diferencia potencial, diferencia de carga. Y en el capacitor, por definición, la diferencia potencial es carga dividido por capacitancia. Y los límites de integración. En T igual a 0, se supuso que la carga en el capacitor es 0, por lo que el límite inferior es 0. Y cuando T tiende a infinito, el capacitor se carga completamente con una carga Q mayúscula y se comporta como un interruptor abierto, por lo que el límite superior es Q. Integrando esta expresión, entonces se tiene Q cuadrada dividido en 2C, evaluado de 0 a Q. Y evaluando los límites, entonces la energía en el sistema es igual a Q cuadrada en 2C. Es decir, la energía almacenada en el capacitor viene dada por la carga almacenada en el capacitor al cuadrado dividido por 2C. Esto también se puede expresar como un medio de Q delta V, que es la diferencia potencial en el capacitor, y también se puede expresar como un medio de C que multiplica la diferencia potencial al cuadrado. Como ejemplo, vamos a resolver el circuito equivalente RC con un voltaje en la batería de 12 volts, una resistencia de 8 por 10 a la 5 ohms y una capacitancia de 5 microfarad, para determinar la corriente máxima que circula en el circuito. La ecuación diferencial para el circuito equivalente es resistencia derivada de la carga respecto al tiempo más carga dividido por capacitancia igual a diferencia potencial. Sustituyendo los valores, entonces, antes vamos a cambiar las unidades de la resistencia. Y esto va a ser 0.800 por 10 a la 6 ohms. Y entonces, en la ecuación, tendremos 0.8 veces la derivada de la carga más Q dividido por 5 igual a 12. O 0.8 veces la derivada de la carga más 0.2 veces la carga igual a 12. Para no tener decimales en la expresión, multiplicamos por 10 ambos lados de la igualdad, y entonces 8 veces la derivada de la carga respecto al tiempo más 2 veces la carga es igual a 120. La solución de la ecuación diferencial es Q de T igual a CE, que multiplica 1 menos la exponencial negativa de T en RC. Sustituyendo los valores, capacitancia voltaje es 5 por 12, 60. Y RC, que es la constante de tiempo capacitiva, es 8 por 5, 40. 10 a la 5 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 1 por 40, 4. Entonces esto es igual a 4 segundos. Por lo que la exponencial es entonces t dividida en 4. Y por último, la corriente la obtenemos derivando la carga respecto al tiempo. La constante sale de la derivada. Derivada de 1 es 0. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial multiplicada por la derivada del exponente. Y simplificando esto,
Esto es más por menos es más. 60 dividido por 4, 15. Y la exponencial negativa. La corriente máxima que circula en la malla es voltaje en resistencia. El voltaje, que es de 12, la resistencia, que es de 8 por 10 a la 5, 12 entre 8 es 1.5, dividido por 10 a la 5, lo expresamos como 15 por 10 a la menos 6 amperes, o 15 microamperes. Y finalmente, la expresión para la corriente a cualquier instante es la derivada de la carga. Entonces, la derivada de esta expresión, el 60 sale de la derivada de 1 es 0, la derivada de la exponencial es la misma función exponencial por la derivada del exponente. Y la corriente en cualquier instante, entonces es 15 e a la menos t en 4. De tal forma que si t tiende a infinito, la exponencial negativa tiende a 0 y la corriente tiende a 0. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Espero que te haya sido de utilidad.